muchas gracias a todos por venir. Ahora Irving, como es tradición en este festival, va a leer una parte del capítulo 1 de su última novela publicada en castellano. No es su última novela porque en inglés tiene un par más, El artista de la cuchilla. So whenever you're ready. Yep, I'll just stand up and read. What a wonderful, sexy crowd of people in Madrid. Wow, get in there, Bueno, guys. pues qué maravilla veros por aquí por Madrid. ¡Vaya energía! Me voy a levantar. Pues este es mi libro actual y es una nueva escena que está ambientada en una playa. Es el primer capítulo. Is with his new wife on the beach with their daughters. Y This is Jim playing with his daughters. es Jim jugando con sus hijas en la playa. Paddling in the sea, Jim hoists Eve up, once again enthralled by the stream of chuckles. Mientras la eleva en sus brazos, el brillante sol aparece asomar por detrás de la cabeza de Eve, ofreciendo a Jim Francis un momento trascendental que saborea durante unos segundos antes de bajar a la niña. She has her mother and sister in her line of vision as she gurgles and points their way each time he raises her above his head. Then something Entonces, changes. algo cambia. It's a kid's expression. Es la expresión de la niña. The next skyward En el siguiente swing, Eve salto, lets her hands Eve fall deja by caer her las side. manos. She's looking in the Continúa same mirando en direction. la misma dirección y Jim sigue su mirada hasta la la cima del banco de arena. Pero hay confusión en el rostro de la niña. Siente como si algo lo golpease por dentro. Acerca a Eve a su pecho y sube rápidamente por la duna, moviendo con dificultad la pierna mala por la arena. Pero cuando consigue ver a Melanie y Grace, lejos de aminorar el paso, avanza con más celeridad. Melanie siente a la vez alivio y miedo al ver a Jim aparecer por la duna, bajo el difuso sol que brilla entre las nubes, con Eve entre sus brazos. Quizá ahora se vayan los dos hombres que han llegado a la playa por los senderos de gravilla que bajan desde los acantilados. Se había percatado de su presencia, pero no les dio importancia. Pensó que serían estudiantes, hasta que llegaron y se sentaron justo al lado de ella y de su hija. Melanie había untado loción solar en los brazos de su hija y estaba empezando a hacer lo propio con los suyos. ¿Te echo una mano con la crema?, le preguntó uno de ellos con una sonrisa torcida bajo sus oscuras gafas de sol. Fue el tono lo que le dio escalofríos, no lascivo, sino frío y directo. Llevaba una camisa sin mangas que dejaba a la vista sus brazos musculados y se pasó una mano por el cráneo rapado. Su cómplice era un hombre más bajo, de greñas rubias hasta la altura de los ojos, azules y penetrantes, y una sonrisa de pura malicia. Melanie no dijo nada. Esos hombres no eran estudiantes. En su anterior trabajo había conocido de cerca el sistema penitenciario y ellos apestaban a ese mundillo. Se sintió paralizada por una terrible sensación de disonancia cognitiva. Pues en el pasado había defendido la libertad de hombres como ellos, hombres que parecían de provecho, reformados. ¿Cuántos de ellos tomarían el mal camino al reintegrarse en la comunidad? Aunque Melanie no se dejaba milanar fácilmente, la cosa pintaba mal. Se le hizo un nudo en la garganta, como un aviso de que no eran unos simples pesados. Y Grace le suplicó con la mirada que dijese o hiciese algo. Quería transmitirle de alguna forma a su hija que no hacer nada en ese caso era hacer algo. Melanie miró hacia los acantilados en dirección a la playa, pero no había nadie. El lugar, que solía estar lleno de gente, estaba ahora desierto. Entonces aparece Jim corriendo por la arena con Eve encaramada a él y señalándolos con su dedo regordete. «Tú, zorra, ¿se te ha comido la lengua el gato o qué coño pasa?», suelta el de la camiseta negra sin mangas.
Se llama Marcelo Santiago y está acostumbrado a que las mujeres le respondan cuando se dirige a ellas. De pronto, Melanie tiene mucho miedo. Jim se está acercando a ellos. Dios mío, Jim, mira, déjanos tranquilas. Mi marido está aquí, dice con calma. Tenéis la playa entera para vosotros. Solo estamos nosotros con las niñas. Muchas gracias. Por supuesto, el padre de estas dos niñas rubias ahora cocina tortillas y es el psicópata que todos conocemos, ¿no? Con la cara de Robert Fräulein. Y conoce a su hermana en Edimburgo y dijo: te conozco, te he visto, no has cambiado, no tienes que esconderte. Así que, ¿ha cambiado? Bueno, creo que todos cambiamos. Creo que todos estamos abocados al cambio. Y Franco, para llegar a algo así, tan institucionalizado, ¿cómo puedes cambiar físicamente algo así? La respuesta es que hay que inyectar mucho amor y mucho arte. Y descubrí el arte, le hice descubrir el arte y el amor. Tiene estas dos hijas que le aman, tiene esta expresión artística. No se la merece, pero bueno, él la tiene. Y es como una redención. No hay necesidad de que sea villano o que sea violento, porque esto es como una metáfora. Y la violencia es una frustración que procede de una necesidad social, romántica, debido a las circunstancias o por tu historia. Entonces, sí, creo que las personas pueden cambiar y cambian. Entonces, por supuesto, cuanto más cosas hagas en tu vida, más tienes que reflexionar. Y esto es un ejemplo extremo, pero creo que todos cambiamos y todos intentamos cambiar. Y al final siempre intentamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso estamos aquí. Hace 30 años de The Trainspotting. ¿Cómo has cambiado tú como autor y como persona? Pues no lo sé. No creo que haya una respuesta directa a esa persona, a esa pregunta. Todos estamos atados a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Y nosotros no nos vemos a nosotros mismos realmente. Nosotros somos los últimos que vemos, así que siempre es más fácil hablar de los demás que de uno mismo. Y sí, pues claro que ves cambios y evoluciones, pero realmente sobre uno mismo no sabes tanto. Así que sí, obviamente, seguro que he cambiado, pero siempre yo soy un misterio para mí mismo. ¿Tú crees que ahora eres un mejor autor o diferente? Probablemente perfilado, mi técnica, bueno, no sé si perfilado es el término correcto. He perdido quizás el miedo a ese primer borrador, pero a mí me gustan las cosas viscerales. Así que siempre... No sé si conocéis esto. Si cuando haces algo durante mucho tiempo, pues mejoras al final. Sabéis qué atajos coger. Si una frase no te suena muy bien, sabes cómo pulirla. Y cuando al final, cuando la perfiles y la mejoras, al final suena como algo que cualquiera puede decir. Y bueno, pues sí que hago este ejercicio consciente. La identidad es la palabra de la década. Entonces, he pensado en la conexión entre cambio e identidad. Eres escocés de la clase trabajadora, un hombre, escritor, y
Algunas de estas cosas han cambiado. Has vivido mucho, has ganado dinero. Bueno, no sé si alguien conoce los ingresos medios de Reino Unido. Bueno, has sido expatriado durante muchos años, has vivido en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha cambiado la identidad? ¿O no ha cambiado a lo mejor? Pues no sé. Creo que siempre estamos en la búsqueda del trabajo, ¿no? Todos crecemos y está el capitalismo, trabajamos, nos pagan por el trabajo, monetizamos porque tenemos un negocio, podemos buscar un trabajo, nos dan un salario y hay un colapso en esto a veces y no sabemos qué hacer. Y ya no es solo el colapso económico, porque al final los ciudadanos parece que vamos a un cuello de botella. Todas las estructuras que hemos creado, la división de la clase trabajadora, el patriarcado, esto es para una mujer, esto es para un hombre, todo eso se está tambaleando. Y creo que de alguna forma está genial. Y a veces también esto fomenta a mucha gente infeliz que cree que todo se puede diseñar. Y yo no creo que esto sea así. Yo creo que hay restricciones, hay limitaciones, hay límites y no podemos diseñarnos a nosotros mismos en androids con inteligencia artificial, basados en biología y otros aspectos. Yo creo que estas cosas cambian y probablemente toman su tiempo, claro, pero no importa si somos ricos, viejos, poderosos, o si hay un chaval intentando buscar un trabajo sin importar el género. Creo que todo el mundo al final pasa por una crisis existencial y ahora mismo esto creo que se debe a los medios de comunicación y al mundo en el que vivimos, porque hay distintas identidades y es de dividir la lucha, eso es. Por supuesto, la edad forma parte de la identidad. ¿Cómo abordas esto? Eres famoso desde hace tiempo y eres un autor conocido desde hace tiempo. ¿Cómo nos mantenemos relevantes? Bueno, pues como decías, hago esto desde hace 30 años y de repente he perdido el interés. Es como, bueno, me da igual. A ver, a mí me encanta lo que hago, me encanta escribir, me encanta publicar y bueno, la televisión, la música, todo lo que hay que hacer. Y soy un privilegiado, pero lo hago desde hace mucho tiempo y bueno, a veces hay que seguir avanzando. Cuando pierdes algo, siempre ganas algo. Hay que estar abierto a nuevas posibilidades. En tu último libro, en inglés, hablas sobre la identidad y el género, que es algo muy relevante en España y también es una cuestión importante. En Escocia, has dicho que te gusta la experiencia de escribir. ¿Nos puedes decir lo que has aprendido? Bueno, pues yo estaba en contra de la idea de ser un lector sensible.
Pero es importante tener la mente abierta, vivir experiencias para aprender. Y hay experiencias fabulosas que se pueden vivir. La actitud es importante. A mí me gusta mucho este libro y quería hacerlo lo mejor posible y lo más exacto posible. El principal problema de escribir un libro es tener en cuenta que no todas las experiencias son iguales. Hay todo un espectro de experiencias trans y la reacción de la sociedad a las personas que se han declarado trans son muy distintas y dependen muchísimo de la edad del grupo de población y lo lejos que las personas quieran llegar con su declaración. Así que es una cuestión muy complicada. Cada personaje que escribes es distinto, entonces es importante que estos personajes sean los más auténticos posibles. Y también es importante obtener información. Y hay un programa de televisión y hay una persona trans que apareció y, bueno, pues contaba su historia. Cuando escribes un libro sobre cuestiones contemporáneas es importante la exactitud, porque además todo cambia muy rápido y puedo garantizar que la dimensión política influye muchísimo y además cambia a un ritmo acelerado. Y así que también se integra cada vez más en la cultura, con lo cual tenemos que intentar, los escritores, tenemos que intentar seguir siendo conscientes de estos cambios y también tenemos la tecnología que universaliza la humanidad, básicamente. Este programa del que os hablaba, todo el mundo está pasando por una crisis de identidad. Antes has hablado sobre la alegría que te da tu trabajo, ¿no? Tú has dicho en muchas entrevistas que no te cuesta, que te encanta simplemente escribir. Entonces, quería hablar sobre ese proceso, sobre cómo funciona. En primer lugar, ¿escribes en cualquier sitio o en cualquier momento? ¿O tienes algún ritual? No, la verdad es que no. Yo simplemente intento ponerme a ello. Y me resulta muy difícil sentarme en casa, en un escritorio y escribir. Bueno, a ver, a veces sí, es importante concentrarse en un lugar tranquilo. Pero haciendo borradores me gusta el caos, me gusta el ruido. Y cuando estaba en Chicago, yo pensaba en esas casas con esas oficinas enormes y preciosas. Pero luego a mí me gustaba el café ese mugroso. Así que había un cine enorme y uno muy pequeño. Y a mí ese es el que me gustaba. También había un gimnasio y me gustaba ese ruido, me gustaba ese ajetreo. Es algo social, quizás, por eso te gusta tanto involucrarte en las series y las películas que se producen tras tu obra. Sí, bueno, la verdad es que está bien. Si escribes novelas o ficción, libros, estás solo todo el día. Tus amigos
son amigos imaginarios. Así que pasas más tiempo con tus amigos imaginarios que con personas reales. Y eso no está bien, no está bien. No votéis a personas así. El trabajo en televisión y cinematográfico implica trabajar con muchas personas. Esto no quiere decir que todo el mundo pueda decir su opinión, porque por supuesto siempre está el que trae el café y alguien que quiere hacer cambios y no siempre se aprueban. Entonces hay que pensar de forma distinta cuando trabajas en un libro. ¿Y qué ocurre con el proceso de edición cuando quitan algo que tú has escrito y no gusta? Pues la verdad es que he mejorado, igual me he acostumbrado. Mi editor siempre me decía, esto hay que quitarlo, has dicho esto como hace 5 capítulos, no hay que repetirlo. Pero yo decía, no, tiene que estar, lo quiero repetir, quiero incidir, porque esto es lo que habla de este personaje. No. Así que sí, he mejorado mucho. Para que el lector lo lea con más facilidad. ¿Y qué pasa con la traducción? Por cierto, hola, intérpretes. ¿Qué piensas sobre la traducción? Porque tus libros son difíciles de traducir. Bueno, pues depende de la persona, también depende de la editorial y del traductor. Algunas editoriales dicen, nosotros nos ocupamos, no te preocupes, esto lo hacemos nosotros, ¿vale? Y otros editoriales o traductores dicen, envíame una lista de aspectos que no me quedan claros, así que, bueno, depende. Hay un traductor muy bueno, italiano, y creo que gracias al traductor he vendido tanto en Italia. Creo que es poeta y es un escritor muy bueno. Y yo he vivido en Italia y ha hecho mis libros muy populares en Italia. Tengo amigos italianos que me dicen, la única forma de leer tus libros es en italiano. Así que Massimo creo que ha hecho un trabajo fabuloso ahí. Con respecto a las traducciones españolas, la única queja es que, claro, voy a Latinoamérica y dicen, no, es que nuestro español es distinto al de España, queremos nuestras propias traducciones. Y, claro, luego tenemos a los mexicanos y los cubanos que se tienen que poner de acuerdo. Pero sí. La verdad es que depende. Y yo, la verdad es que soy tan malo que no puedo saber si son buenas o malas las traducciones porque se me dan muy mal los idiomas. ¿Y no te resulta raro? No, la verdad es que está bien. No sé si habéis visto una adaptación de una película de algo que habéis hecho vosotros. La verdad es que es bastante emocionante cuando ves a los personajes en vivo. Intento no emocionarme porque no es igual que un libro. Cuando veo una escena, una película, la verdad es que me siento, no sé, como en un partido de fútbol, como si yo tuviese que meter el gol por todos. Y los actores, la representación es muy importante. Quieres que salga bien, quieres que la tensión se transmita. Y una vez está hecho, sientes un alivio
Así que la verdad es una experiencia muy emocionante y también es un ejercicio de humildad. Tu libro, cuando escribías The Long Knives en inglés, ¿te gustó más la serie o la película? Pues cuando escribes el libro, básicamente se lo envías al editor y bueno, quizás te llega algún feedback, pero a veces no, a veces simplemente el editor se lo lee y punto. Pero en la industria cinematográfica y en televisión sí que estás con el productor y estás ahí con los productores y dices, bueno, yo tengo este libro y ellos dicen, sí, pues bien, está bien. Y tú lo que ves en la cara es que lo que quieres es ganar dinero. Entonces estás simplemente pensando en ver cómo hacerlo. Entonces tú les cuentas de qué va el libro y qué se ha traducido. Y después pues te das cuenta, por ejemplo, en The Long Knives, que no es fácil quedar con la gente. Te das cuenta de que cuando escribes un libro no hay limitaciones de presupuesto y después en televisión todo depende del presupuesto y todo tiene un límite. No solo en términos creativos, sino también financieros. El primer capítulo de Long Knives hay una cruda escena sobre castración. ¿Estabas pensando en imágenes cuando lo escribiste? Sí. Cuando escribes un libro, piensas en imágenes e intentas que el lector se haga su propia película en la cabeza. Pero luego piensas también textualmente. Por ejemplo, ¿cómo podría escribir de la mejor manera posible que están cortando un pene? Y todo eso lo piensas. De forma que el lector se estremezca. O si vas a hacer un chiste, tienes que pensar la mejor manera de hacerlo para que la gente se ría. Y para hacer eso tienes que tomarte un momento para pensarlo. Lo que buscamos es una visualización que funcione textualmente también en la página. Que el texto conduzca a una visualización. También leí, hay una novela con Preston Ellis que todavía no se ha publicado y que habla de estas cuestiones. Él ha dicho en alguna entrevista que vosotros os peleasteis. Bueno, fue más bien una discusión que una pelea. Somos buenos amigos. Hemos coincidido. Es genial trabajar con alguien como él, alguien que es tan bueno. Ambos tenemos un estilo muy distinto. Para él, la página tiene que estar perfecta y luego pasamos a la siguiente página, pasamos a la siguiente escena. Pero yo soy más bien sacarlo todo fuera, escribirlo y luego ya lo vamos retocando. Así que son dos estilos muy distintos, pero parece que funciona. Todavía no ha salido, no se ha publicado. No. Teníamos que hacer 8 episodios y vamos por el 7. Creo que Preston está aquí en Europa con su libro The Sharks. Entonces, películas, series, podcast, Trainspotting, el musical, ¿cómo va eso? ¿Tenéis algún lugar
para hacerlo. ¿Habéis hablado con Steve Mac? ¿Puedes contarnos algo? Nobody said it was easy. Sometimes it can get a little sleazy. So yeah, that's one of the songs. Bueno, eso es parte de la canción. Bueno, hay diferentes estilos, hay canción más a lo western, disco, hay baladas. Hay techno también, hay música house. Así que es una mezcla de canciones, pero tiene una narrativa buena. Yo diría que es un gran musical, por supuesto. Yo soy fan y tiene muy buena pinta, la verdad. Y estamos ahora en algunos teatros y el próximo año vamos al West End en Londres. Y es genial, es oscuro. Y tiene algo que quizás sea a veces más oscuro que en la propia peli o en el propio libro. Pero luego también tiene esas partes más ñoñas. Bueno, tengo muchísimas ganas. Siempre has dicho que tú siempre vas a ser un músico, que tu sueño fue ser músico, estar con un sello discográfico. Estuviste con un sello. ¿Cómo fue aquello? Bueno, vergonzosamente bien. Éramos 3 en el grupo. Steve Mark, que era músico también conmigo, que era productor también, y Carol Lubin, que es DJ. Ninguno de los 3 nos dedicábamos al negocio. Pero conocíamos varios artistas que les iba bien, que tenían muchas descargas de sus discos, que les iba bien. Y nosotros queríamos tener pues un perfil parecido, hacer música, ser parte de la industria. Pero queríamos ofrecerle a la discográfica nuestra propia música, nuestras cosas. Y luego todo se volvió distinto a lo que creíamos que iba a ser. Y no nos gustó. También has hecho de DJ. ¿Todavía vives mucho la noche? ¿Te gusta mucho salir? Bueno, hace tiempo pues hacía de DJ, me gustaba ir a diferentes garitos a hacer DJ. Pero al final lo dejé porque ya el reloj ya me estaba diciendo que parase, porque no se puede hacer todo en la vida. No se puede escribir y ser DJ, no se puede estar de DJ por la noche y luego levantarse por la mañana a escribir. No se puede. Es que no dormía nada. Me acostaba a las 4 y pensaba, ahora por la mañana todo drogado me tengo que poner a escribir. Y así nos hacen novelas. Esto no me iba a venir bien, algo malo, esto iba a acabar mal, así que lo dejé. Viví en América 10 años, me mudé a Miami, y de lo que me di cuenta en Miami fue que muchos de los bolos que tenía por la tarde, por el día, eran a buena hora, y al día siguiente me podía levantar y trabajar. Y luego por la tarde, pues eso, me iba a pinchar, me tomaba algo, me lo pasaba bien, ponía unas canciones así por la tarde, algunas canciones de disco,
Y luego ya volvía a mi casa, cenaba, veía la tele tranquilamente en mi casa y así, pues sí. Son diferentes formas de funcionar. Pero aquí, en Reino Unido, la cosa no funciona así. Intento hacer algunos bolos, pero bueno, no hago tantos como antes. Realmente estoy centrado en escribir porque realmente es lo que quiero hacer. He hecho también muchos festivales. ¿Crees que te absorbió la noche, la fiesta? Bueno, tiene gracia. Ser DJ tiene sobre todo a ser en discotecas, en pubs, y es un contexto en el que veo a todos mis amigos, conozco a gente famosa y veo cómo todos esos se hacen mayor. Y yo pensé, cuando les veía, me alegra no tener que vivir de esto, porque estaría jodido si tuviese que vivir de esto siendo más mayor. Otra de las cosas buenas que tiene en los 90, finales de 80, principios de 90, llevaba unas maletas con los CDs y llevaba también los cascos y llevabas todos esos cacharros y era divertido. Sí, la magia se ha perdido. La música es muy importante en tu vida. ¿Cómo la usas? ¿Cómo afecta a tu proceso creativo? ¿La escuchas para relajarte? Bueno, me gusta escuchar algunos temas y construirme como un mood en mi cabeza que me ayude con el tema. O pienso en un personaje y elijo una serie de canciones para ese personaje. Me gusta tener alguna especie de remix en mi cabeza. No las pongo las canciones una y otra vez. Y lo que hago en mi cabeza es hacer como pequeñas cancioncitas de esas canciones que para mí tengan algún sentido en el contexto en el que estoy creando. Lo encuentro muy útil, porque a veces incluso me ayudan a encontrar algo sobre el personaje que desconocía. Por ejemplo, pues cómo habla ese personaje, cómo se viste, cómo es algún rasgo de ese personaje. O sea, para mí es una herramienta vital. Es algo que opera principalmente en mi cabeza. Esa música que se reproduce en mi cabeza y que influye en la forma en la que escribo. Y sí que me influye. He leído o he visto, dos documentales. He leído que van a salir dos documentales. Sí, no uno, sino dos. Uno es sobre todo en Edimburgo. Pero sí, por suerte los documentales van a ser distintos. Uno tiene que ver más con todo el fenómeno Trainspotting en términos de cómo se comercializó, y el otro es más bien un tipo de documental que va siguiendo mi vida, pero va a ser interesante, porque al final claro, tú vives en tu propia cabeza. Y de repente al ver ese documental dices, anda, mira, este soy yo en Miami, este soy yo en no sé dónde. Y me va creando como postales de distintos momentos de mi vida y ha sido muy divertido verlo. Las personas que están haciendo estos documentales son buenos amigos míos, así que siento que realmente me entienden.
¿Tú eras consciente de que lo iban a hacer cada uno su documental al mismo tiempo? Sí, sí. Ellos estaban en contacto. Espero que sigan siendo buenos amigos después de que salgan los documentales, pero porque nunca se sabe. ¿Pero qué es lo que pasó? Mi amigo Jason no había hecho nunca antes un documental, pero es un entusiasta y dijo, voy a hacer un documental, voy a ganar dinero con este documental. Y pensé, bueno, esto lo dices aquí, pero queda en agua de borrajas. Pero al final lo hizo. Y al final, ahí está, a punto de salir. Y luego, cuando me contó la idea, pasaron 2 años y recibí una llamada suya diciendo que tengo dinero para hacer el documental. Y eso, ahí hay 2 documentales. Y pensé en hablar con ellos para que no se solaparan o si se querían pelear por contar una parte, la misma parte. Pero sí, hay límites entre ellos. Pero sí, hombre, algunas cosas pues sí que coincidirán, supongo, no sé. ¿Cuál es tu relación con la fama? ¿Cómo lidias con ella? Porque pareces un famoso muy generoso. Bueno, soy un famoso de una forma extraña. Porque en Leith las cosas funcionan de otra manera, porque un día allí alguien me dijo, hazte un selfie. Pero normalmente cuando viajo, por ejemplo, a los escritores pues, viene un estudiante o alguien con el libro, pero es verdad que como escritor tampoco tienes una excesiva fama social. Es como ese tío raro que es de ahí que sí. Bueno, eso lo diremos después de ver los 2 documentales. Sí, a lo mejor tengo que huir del país después de ver que veáis los documentales. Bueno, muchas gracias por tu generosidad. Te voy a proponer un juego. ¿Conoces ChatGPT? Este chat de inteligencia artificial. No, la verdad es que soy horrible con estas cosas. Ya me parece difícil la inteligencia natural como para entender la artificial. Bueno, no sabía, no podía dormir y se me ocurrió hacerte una pregunta. O sea, le pregunté a ChatGPT que me dijese algo para preguntarle a Irving Welsh. Y también lo hice con Margaret Thatcher, con James Bond. Entonces, ChatGPT quiere preguntarte, ¿crees que tus historias nos hacen parecer gilipollas? Bueno, creo que no todos los personajes son representativos de una nación o de un país. El interés que tienen los personajes es que son cambiables y que si vas a Moscú, a Buenos Aires, a otras ciudades, lo que me dice la gente es que tenemos un colega que es como este personaje, es decir, esos personajes están en todo el mundo. Y es decir, todo el mundo de alguna manera conoce a esos personajes. Estos personajes sí, son escoceses, pero tienen algo de arquetípicos, tienen algo de universales, que todo el mundo conoce a alguien que es un poco como ese personaje.
Es decir, alguien conoce al típico ligón, al perdedor. Todo el mundo conoce a alguien así. ¿Alguna vez te han dado alguna paliza por algo que has escrito? No, la verdad es que no me han dado una paliza. ¿Todavía hay tiempo? Espero que no, pero... Bueno, hasta ahora ha habido así alguna disputa, pero no ha llegado a las manos. Creo que a lo mejor me dan la paliza por algo que no he escrito. Más bien. Nunca has escrito no sé qué, pum. Pero Franco te preguntaría, según ChatGPT, porque es la misma que haría Margaret Thatcher, lo cual es bastante curioso. Glorificas el abuso de alcohol y las drogas. ¿Qué piensas de que Margaret Thatcher haría la misma pregunta? Bueno, Margaret Thatcher quizás mató a más gente que Franco. Es decir, condenó a tantos miles de niños a vivir en la pobreza. Es decir, que ella también ejerció su propia forma de violencia. En los libros no hay una glorificación de las drogas o del alcohol. Sería un libro muy aburrido decir, no tomes drogas, las drogas te matan, o mensajes del tipo, sino que juega un poco con la ambigüedad. En cuanto a la violencia, bueno, se indaga un poco en las razones por las que la gente recurre a la violencia, los efectos de ella. La violencia y la droga interactúan en un contexto social. Y creo que luego tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Condenarlas si lo crees o no. Cuando vemos algo en las películas hay algo distinto porque tiene un aspecto muy estético, la violencia, las drogas son muy estéticas, pero no es lo mismo en un libro. Por ejemplo, si sale comida en una película, siempre quieres esa película, es decir, quieres todo lo que ves en una película. Por ejemplo, yo siempre he estado en contra de los cigarros. ¿Qué quieres ahora, Robert Burns o James Bond? Oh, qué bien, esto es genial. Venga, Bond. Sean Connery. ¿Cómo investigas las actividades delictivas del submundo, por así decirlo? Bueno, charlando con gente en un pub, intentarnos investigar un poco cómo funciona todo eso. Yo utilizo historias reales muchas veces que la gente me cuenta o que yo les pregunto. Y hay veces que cuando tienes amigos o conocidos, no los ves como criminales, pero muchas veces lo son. Lo que pasa es que como creces con ellos y son tus conocidos, no los piensas como tales, pero yo no tengo una visión del mundo en el que las etiquetas están tan claras, ¿no? O criminal o no. Creo que ahí hay un punto intermedio.
vivimos en el mundo, en un mundo en el que todos somos partes de un sistema. A veces, si no lo podemos conseguir, hay que cogerlo. Y Robert Burns nos pregunta, ¿el papel de la poesía, de la narrativa, cómo ha cambiado el papel de esta desde el siglo XVIII? El siglo XIX, perdón. Bueno, no, antes era un medio. La poesía antes era como el Internet de ahora, o las películas o el rock and roll, porque no había nada más. Era la forma que tenía la gente de comunicarse los unos con los otros. En los clubs de masones, por ejemplo, no tenían acceso a mujeres y en las zonas rurales tampoco tenían acceso a muchas cosas. Y la literatura te daba acceso a todos esos mundos a los que tú no tenías acceso. Y esas historias llegaban a mucha gente. Por ejemplo, también la pornografía. Hay poemas de aquella época que son pornográficos. Es decir, había gente que se dedicaba a escribir porno en el siglo XIX, escritos sobre masturbación. Y cosas que desde luego no escucharíamos hoy en la BBC. Pero es verdad, es historia. Y en los archivos de la pornografía todo eso está ahí. ¿Puedes recitar algo de esa poesía pornográfica? Bueno, yo intenté también escribir algo parecido. Fue un poco desastroso, pero qué bonito. ¿Qué preguntaría Irving Welsh a Irving Welsh? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigo volviendo a los mismos personajes en mi obra? Yo también me he hecho esta pregunta. A veces lo que ocurre con los personajes es que encajan en el libro. Si quieres escribir sobre un tema, por ejemplo, el trabajo, y necesitas una serie de herramientas para escribir sobre eso, es como, o sea, no pienses que afinas esas herramientas para escribir el libro, sino que eso ya hay un trabajo previo. Por ejemplo, en porno, todo viene desde Trainspotting. Y al final, como los temas son los mismos, pues los personajes tienen también que ser parecidos. Al final todo se convierte en un círculo virtuoso, en el que tienes que contar la historia de esos personajes para hablar del tema que quieres hablar. Por ejemplo, cuando se hizo la adaptación de Trainspotting y Trainspotting 2, los personajes eran los mismos. Luego también tenemos el artista de la cuchilla. Los personajes de esas novelas, pues sí, tienen mucho de los otros. Es que es así. ¿Cómo puedo seguir desafiándome y evolucionar como escritor?
Creo que lo mejor de escribir novelas es que vivimos en un mundo muy interesante, con interesantes dinámicas, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo muy aburrido. Internet es muy aburrido. Los móviles son aburridos, los smartphones son aburridos. Pero vivimos en un tiempo donde psicológicamente o psíquicamente estamos dañados e incluso nos ponemos en peligro físico. Es decir, estamos en un peligro, vivimos un peligro psicológico. Estamos amenazados psicológicamente, no sabemos quiénes somos, dónde vamos, porque la economía se hunde. Es decir, todo es unas arenas movedizas. Y estamos intentando que todo funcione, intentando que todo tenga algún tipo de sentido. Y creo que el desafío es ese, vivir en estos tiempos. Es difícil no sentirse